Bueno, la idea es obtener la expresión de la función derivada para esta función y a su vez, obviamente, definir su dominio y codominio. En principio, como para esta función no nos han indicado dominio ni codominio, bueno, entra en vigencia el acuerdo que tenemos y según el cual el dominio es el conjunto de reales a los que la expresión asigna imagen. Y vemos que estas expresiones asignan imagen a todo real, por lo tanto el dominio de esta función es R y bueno, y según el acuerdo el codominio es R. Muy bien, o sea que tenemos que obtener la expresión de la función derivada para esta función. Una cosa que uno podría pensar es la siguiente, o sea, uno diría, bueno, esta es una función polinómica, la del primer tramo, y la del segundo también, o sea, ambas, entonces son derivables en todo R. Entonces uno podría decir, bien, la función derivada, entonces va a ir de R en R, y su expresión es la que se obtiene de derivar cada una de las expresiones anteriores, o sea, 2x si x es menor o igual a 2, y 2x si x es mayor a 2. O sea, f de x igual a 2x para todo x real. Y si hacemos esto, estamos cometiendo un error importante. Yo lo voy a tachar. No está bien, o sea, este procedimiento es incorrecto. Y ahora vamos a ver un poco por qué. El problema, en realidad, es que puede presentarse en el 2, porque como nosotros tenemos expresiones diferentes a la derecha y a la izquierda de 2, en realidad ni siquiera sabemos si la función f es continua. En sí, si miramos un poquito las expresiones, nos damos cuenta de manera rápida que esa función no es continua. Yo traje el gráfico de esa función a tramos para acá, y bueno, que es los dos tramos son partes de parábolas, y bueno, y claramente esta función en 2 es discontinua. De todas maneras, nosotros podemos probarlo a eso, y bueno, y para probarlo lo que hacemos es utilizar la definición de continuidad, o sea, f es continua en 2. Nos preguntábamos, ya sabemos mirando el gráfico que no, y bueno, buscamos la imagen de 2, que lo hacemos con la primera de las expresiones, y nos da 5. Y luego para estudiar el límite con x tendiendo a 2, en realidad necesitamos estudiar los límites laterales. El límite por la izquierda para esta función se calcula con la expresión de arriba, o sea que es 2 al cuadrado más 1, que nos vuelve a dar 5. Y el límite con x tendiendo a 2 por la derecha se calcula utilizando la otra expresión, así que haríamos 2 al cuadrado menos 3, que nos da 1. Claramente esto implica que no existe el límite con x tendiendo a 2 de esta función, y por lo tanto la función no es continua en 2. Y bueno, si una función no es continua en un punto, nosotros sabemos que tampoco es derivable. Entonces, si f no es continua en 2, esto implica que f no es derivable en 2. Esto ya muestra el error que cometimos antes, porque habíamos planteado que la función era derivable en todos los reales, o sea, habíamos definido como dominio de la función el conjunto de los números reales. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos es que la función derivada tiene como dominio el conjunto de los números reales menos el 2. En 2, la función f no es derivable y por lo tanto la función derivada no está definida en 2. Y bueno, y en cuanto a la expresión, ahora sí, lo que nosotros podemos afirmar es que la función f de x es derivable en el intervalo menos infinito 2 por ser polinómica. Fíjense que lo ponemos en el intervalo abierto. Y bueno, y podemos encontrar su expresión usando el álgebra de derivadas y las derivadas de funciones elementales. Y también la función es derivable en el intervalo 2 más infinito por ser polinómica. Entonces la expresión de la función derivada es tal cual habíamos puesto antes, 2x, lo único que es cuando x es menor que 2, no menor o igual, y también 2x si x es mayor que 2. O sea, como vemos que tienen la misma expresión, entonces nosotros podríamos plantear que f', como dijimos, está definida de r menos 2 en r, y la expresión de f' es 2x. Al definir el dominio como r menos 2,
ya estamos advirtiendo que 2 no tiene imagen por la función derivada, o sea, la función no es derivable en 2. Observemos que podríamos considerar una recta tangente al gráfico por 2 a la izquierda, una semitangente, pero no así en 2 por la derecha. O sea, de todas maneras, si pensamos, yo voy a pedirles que imaginen un poquitito que acá tenemos la función dibujada, la función de expresión f de x igual a x2 menos 3. Entonces esta función, que no tendría un puntito hueco acá, o sea, ¿no? Si la pienso en R, tiene como una recta tangente al gráfico que es de la misma pendiente que la otra. O sea, esto de que las tangentes tengan la misma pendiente en las dos funciones, o sea, cuando yo separo y considero una función 1 que sea x cuadrado más 1 y la función 2 que es x cuadrado menos 3, esas dos funciones tienen en dos rectas tangentes al gráfico que son paralelas entre sí. Entonces, eso es lo que puede generar el error que advertimos acá arriba, ¿no? O sea que es bien importante en una función a tramos estudiar qué pasa en los puntos, en el o los puntos donde cambia la expresión que define a la función, ¿no? que la regla de asignación de la función.